Uno, dos, tres. Muy buenos días. Hoy con nuestro grupo conformado por Gabriela Pachón y Alejandra Ayala Núñez les vamos a presentar un caso de violación de derechos humanos, el cual presentó a la mujer Claudia Medina Tamariz en el año 2012 en México. Bueno, en este caso sucedió el 9 de agosto de 2012, en el cual soldados de la Infantería Marina irrumpieron en la casa de Claudia Medina. Esto sucedió en la ciudad de Veracruz, México. En este momento a ella la vendaron y la llevaron a una base naval con su esposo, en donde ellos fueron acusados por pertenecer a una banda criminal violenta, y ella negó todas estas declaraciones que dijeron la policía. Más, sin embargo, nadie le creyó y por lo tanto fue retenida en esa base naval durante varios días, intentando de que ella confesara un crimen que no había cometido. Según ella, le aplicaron descargas eléctricas, la agredieron sexualmente y le propiciaron golpes y patadas. Además, le pusieron salsa picante en la nariz y hicieron mil atrocidades más en contra de ella. Después la ataron a una silla y la dejaron bajo el sol durante las horas de la tarde. Yo me llamo Claudia Medina Tamariz. A mí me torturan marinos el día 7 de agosto del año 2012. Me consignó por los delitos de delincuencia organizada, deportación de arma, deposición de granada, posesión de cartuchos y de narcomenudeo. Únicamente ellos detienen a personas incautas, las llevan y ellos demuestran que ya han sacado su trabajo, cuando realmente no lo hacen. Me pusieron en ese momento unos cables de electricidad en cada dedo de mi pie y me empezaban a decir, ¿vas a hablar? Yo les dije, ¿pero qué quieren que hable? Al momento escucho la música. Cuando viene la música, me venían las descargas eléctricas. Me pusieron boca arriba y me aventaban una cubetada de agua. Eso mismo hacía que yo no podía respirar. Yo me ahogaba. Al momento que yo me ahogaba, me ponían las descargas eléctricas. Ahí se quedó un hombre conmigo. Ese hombre me empezó a decir que me iba a violar. Ya me sentaron en esa silla, pero me pusieron, yo considero que fue toda la mañana o la parte de la tarde, me pusieron frente al sol. Todo el sol me daba, yo sentía cómo me quemaba el sol. Nos pasaron a una sala que ellos le denominan sala de prensa. Ahí me pude dar cuenta que iba yo puesta a disposición con otros 5 personas más. Nos ponen en esa sala de prensa. Estaban ya los medios de comunicación del estado de Veracruz. Cuando yo veo, nos habían puesto drogas, armas, granadas, nos habían puesto infinidad de cosas. Lo único que yo pude identificar era una laptop. Nadie te escucha, Gabriela. A Claudia se le consignaron 12 delitos como la aportación de armas de fuego, la posesión de cartuchos, delincuencia organizada y en contra de la salud. En ese momento a ella se le imputaron los delitos de la aportación de arma de fuego exclusiva, que eso se refiere a las armas que son de la Policía de México, en este caso. Eran como armas exclusivas del gobierno. Y también a ella se le acusó de mantener, o sea, ser como la cabecilla de un grupo delictivo que expendía, sí, sustancias psicoactivas. Y por eso se pasó 23 días en la prisión, pero el 21 de agosto de ese mismo año se le concede la libertad provisional bajo caución por más de 54.000 pesos por obligaciones procesales. Sin embargo, en octubre del mismo año se levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y los peritos de esta dijeron que sí había congruencia con el relato de Claudia y los resultados de los instrumentos. Bueno, ahora bien, ¿qué organismos internacionales acudió la señorita Claudia y qué terminó dándose su absolución? Bueno, ella primero que todo acudió al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, también conocido como el CAT, donde presentó una denuncia debido a las malas tratas y abusos que emitió la Marina sobre ella, alegando la falta de empatía y la nula tolerancia respecto a los soldados de la Marina. Caso que terminó siendo investigado por la CAT, donde determinaron que se le había hecho un proceso malo y que no se le habían cumplido sus derechos. Y al otro organismo que ella decidió acudir fue al organismo de la sociedad civil, donde diversas organizaciones nacionales e internacionales acompañaron y globalizaron su caso alrededor de no solamente México, sino al mundo, donde lograron obtener garantías respecto a su caso, con lo cual terminó con su absolución en el año 2018 al reconocerse que las pruebas fueron obtenidas bajo tortura y no mediante algo normal. Ahora bien, Tenemos, tenemos otros casos de tortura y violación de derechos humanos, los cuales son, tenemos en el 2006 a las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. En este momento, bajo la orden del entonces gobernador Peña Nieto, se desplegaron unos procesos en los que estaban intentando ir en contra de lo que es la defensa de la tierra. Es el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra. Estos estaban protestando porque no querían que se hiciera un aeropuerto en ese entonces. Más sin embargo, la policía intentó desalojar un grupo de floristas que vendían en la vía pública sin permiso de Texcoco. Esto generó procesos como de protesta por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales bloquearon la carretera en solidaridad. Y en este momento los operativos policiales intentaron controlar las protestas con fuerza brutal y con violencia. Y en este momento se declaró que de las 47 mujeres detenidas en ese entonces, al menos 11 denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual, en las cuales fueron agredidas donde su traslado en camionetas policíacas, sufrieron violaciones, tocamientos y amenazas sexuales, además de golpes. También fueron filmadas desnudas, insultadas y tratadas como trofeos por la policía. Y en este momento se pudo decir que no hubo una impunidad inicial, no hubo castigo para los responsables y las mujeres fueron revictimizadas, desacreditadas y atacadas públicamente. Eh, Después de esto está el caso de Cristel Rosales. En ese momento se dice que fue una detención arbitraria en Veracruz y fue una denuncia de tortura sexual por policías para obligarla a confesar un crimen que ella no había cometido. Y pues eso se intentó llevar a organismos internacionales. También otro caso que tenemos es el de Denise Chávez. En este caso fue agredida, golpeada, amenazada y violentada sexualmente por la Comisión Estatal perdón, Denise Chávez fue detenida arbitrariamente por agentes de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de la Justicia de Baja California. Ella fue acusada por secuestro y delincuencia organizada y en su detención fue sometida a actos de tortura física y sexual, con el objetivo de una confesión anti-inculpa. Querían hacer la confesión de crímenes que ella no había cometido. Y a pesar de las denuncias y las evidencias de tortura, Denise pasó 9 años en la prisión y finalmente en el año 2023 fue absuelta y liberada gracias a la intervención del Instituto Federal de la Defensoría Pública y el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida en contra de mujeres. Nosotros, al ser estudiantes y yo como mujer, estoy en total desacuerdo ante esta situación tan horrorosa que sucedió con Claudia.
Nosotros sabemos que es algo que suele suceder en la actualidad, más sin embargo no estamos en absolutamente nada de acuerdo. Estamos tratando de entender lo más que se pueda y apoyar a los tipos de personas que han sufrido ese tipo de torturas y ese tipo de maltratos. Y em, consideramos que el gobierno y todos los mecanismos que se supone que deberían de ayudar a los civiles, si no lo hacen, están cometiendo un acto de total corrupción y no estamos en de acuerdo con eso. Ojalá necesitaríamos alguien que con urgencia ayudara a prevenir esos futuros abusos y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, en conclusiones tenemos la siguiente. La persistencia de la tortura en México, y ya no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo y sobre todo en Sudamérica, ha sido algo que ha venido afectando a nosotros como ciudadanos y una manera injusta de sacar la verdad o una manera cruel de hacer hablar personas que en ningún momento se ven involucradas con casos de crimen organizado o otros temas más delicados aún. Por lo cual la tortura es violenta y no debería aplicarse bajo ninguna circunstancia a ningún testigo o persona que busque declararse culpable. También tenemos la conclusión de que miles de mujeres, ya no solamente en México, sino también en Colombia, sufren de estas graves acusaciones de tortura, con lo cual exigimos un mejor trato hacia las víctimas o en este caso testigos a la hora de tomar su declaración y por favor evitar siempre estos métodos de sanguinarios que nunca buscan el bienestar, sino buscan el mal y también el hacer el daño físico y mental a las personas que se ven involucradas en en casos como este, como el de Claudia o también los otros mencionados por mi compañera Gabriela. Y bueno, también tenemos la siguiente conclusión, que es la siguiente. Necesitaríamos más que organismos internacionales como la ONU se involucraran más en estos casos de tortura para así poder erradicarlos y sentar un presidente contra ellos, ya que sin el apoyo de organismos internacionales vemos muy difícil que se llegue a concluir casos de tortura y que se sigan presenciando en el mundo. Con lo cual también exigiríamos que la ONU o diferentes organizaciones internacionales hagan presencia en estos casos para así poder defender los derechos humanos de diferentes personas que se ven vulneradas. Y bueno, Gracias. gracias.